Este es un mensaje del pastor Jorge Aracena, de la Iglesia Betel Manada Pequeña de Santiago de Chile, emitido en Radio Web Cristiana Evangélica Amor de Cristo, www.radiowebamordecristo.blogspot.com. Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. El título del mensaje de hoy es Ni yo te condeno, y lo encontramos en el pasaje de Juan 8, versículos 1 al 11, que vamos a leer. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Oremos. Padre bendito y maravilloso, Señor, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestra conciencia para escuchar tu palabra, para entender y comprender tus propósitos, Señor, en la vida de tus hijos. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, porque siempre es la verdad, es tu verdad para el hombre. Así que, Señor, abre lo más profundo del interior de nuestro corazón para que podamos captar exactamente lo que tú quieres que hagamos de aquí en adelante. En Cristo Jesús lo pido. Amén. Más adelante tendremos ocasión de aclarar que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento disimuló o encubrió el adulterio, o tuvo un poco el séptimo mandamiento. Ahora, bien, para entender correctamente el pasaje, debemos darnos cuenta
lo que el Señor estaba tratando aquí en el pecado de una persona que no era creyente. No era creyente. Y como esta persona, y cómo esta persona en el fondo podía encontrar la justificación divina, es decir, la salvación. En este sentido, el pecador arrepentido es admitido a la gracia inmediatamente, sin más demora. Otro caso diferente es el que tiene que ver con la disciplina dentro de la iglesia, de los que, diciéndose creyentes, persisten en pecar, como Pablo bien lo dijo en 1 Corintios 5, y que de ocurrir esa situación en la iglesia, el apóstol manda guardar las distancias para que el testimonio de la iglesia no se vea comprometido. Así que en el versículo 1 encontramos lo siguiente: y Jesús se fue al monte de los olivos, dice. La fiesta de los tabernáculos había terminado, y Jesús se quedó en Jerusalén en el monte de los olivos, donde posiblemente pasó la noche. Pues su costumbre cuando iba a Jerusalén era, como dice en Lucas 21, 37 y 38, que vamos a leer, dice lo siguiente: y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana, para oírle en el templo. Luego el versículo 2, ¿cierto?, de Juan 8 dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. A pesar de que era buscado Jesús para ser capturado, pues existía una orden, ¿cierto?, de capturarlo en Jerusalén, no por eso dejó de enseñar al pueblo. No tenía ese motivo, o sea, no le preocupaba eso. Él igual venía a cumplir lo que el Padre le había enviado. En el versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Es decir, que durante la enseñanza de ese día, Jesús fue estorbado por los escribas y también por los fariseos, los cuales estaban muy unidos por su interés común en la ley. Los escribas eran peritos que examinaban y copiaban los textos a mano, por lo cual en el mundo de ese momento, que era muy limitado en el nivel de alfabetización, la labor de estos escribas era altamente valorada, en especial por los fariseos, que se mostraban muy interesados en la ley que ellos copiaban y estudiaban lo que hacían los escribas. Razón por la cual los escribas normalmente pertenecían a la secta de los fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas. Lo que hemos relatado nos lleva a realizarnos la siguiente pregunta: si escribas y fariseos estaban tan interesados en la ley, ¿por qué molestaron la enseñanza de Jesús en el templo? Si lo que estaba Jesús hablando era justamente de la ley de Dios. El fondo era que los fariseos buscaban, por todos los medios posibles, una forma de acusar a Jesús, pues no querían y no podían aceptar que Jesús, con la autoridad del cielo, enseñaba en el templo, porque él era hijo de Dios, era el mismo Dios viviente. Y si bien más de alguno dudaba y pensaba que podía ser a lo mejor el Mesías prometido, el odio que sentían los fariseos y escribas hacia Jesús era tan grande y cada vez era mayor, que lo único que ellos pensaban era en la forma de destruir a Jesús. Como hasta ese momento no habían logrado de alguna manera atraparlo para acusarlo, ahora lo van a tentar de una manera muy sagaz para desacreditarlo a vista del pueblo. Fue así entonces como, llegando al templo, llevando con ellos una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, los escribas y fariseos entonces, imagínense, ellos podían, ¿cierto?, llevar a esta mujer. Ahora esa mujer, imagínense, cómo llegaba, a lo mejor con poca ropa, tal vez traía empujones o siendo arrastrada. No sabemos bien la situación de ese momento. Pero cuando ellos llegaron, la pusieron en el medio donde Jesús estaba enseñando. Y como si se trataba de una diversión pública, comenzaron a describir
los pormenores del pecado de esta mujer. Y ellos parecían gozarse en ese momento de lo acontecido. Naturalmente que esta mujer no provocaba en los escribas y fariseos ninguna compasión o misericordia de parte de ellos. Estos escribas y fariseos ya habían demostrado que las personas tenían poco valor para ellos, especialmente los que consideraban que eran pecadores o que sufrían de alguna enfermedad grave, algo que ellos relacionaban directamente con el pecado. Por eso en Juan 9, 1 y 2 encontramos en el texto lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ese era el pensamiento que tenían generalmente, ¿cierto?, los fariseos y los escribas y en general los judíos de ese tiempo. Basta recordar también la dureza de corazón que mostraron cuando el paralítico de Betesda fue sanado. Lo podemos leer perfectamente en Juan 5 en adelante. Ellos no fueron capaces de sentir ninguna alegría por la recuperación milagrosa que había experimentado este paralítico. Por eso, ahora, no tenían ninguna aprensión en usar a esta mujer sorprendida en adulterio para intentar apresar a Jesús en alguna palabra con la que le pudieran posteriormente acusar. Ahora leemos en el versículo 5 de Juan 8 lo siguiente. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esa fue la pregunta. Aunque ellos tenían un tribunal para juicio, los judíos, llevaron a esta mujer hasta Jesús para exigir que la juzgara. Por lo tanto, manifestaron lo sucedido y las evidencias esperando el juicio condenatorio de Jesús. ¿Qué iba a decidir Jesús? Incluso, fíjense, ellos simularon un falso respeto, dirigiéndose a Jesús con el apodo de Maestro, e hicieron alusión a la ley en Deuteronomio 22:22. ¿Qué dice Deuteronomio 22:22? Dice lo siguiente. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Eso era lo que la ley decía en Deuteronomio 22:22. En el tiempo de Jesús, la inmoralidad había llegado a tal punto que esta ley de Moisés había caído prácticamente en desuso. No obstante, ellos pedían a Jesús que dictara una sentencia, porque ellos tenían otro propósito. Por eso en el versículo 5 hemos leído, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú entonces le dicen a Jesús, pues, ¿qué dices? Una pregunta que nos podemos hacer también en esta parte es lo siguiente. ¿Por qué solo traen a la mujer para apedrearla? ¿No manda la ley que ambos deben morir? ¿Por qué no llevaban entonces a los tribunales que existían para juzgar estas cosas? Lo que esperaban los fariseos y los escribas era que Jesús dijera algo que pudiera ser usado en su contra, para descalificarlo ante el pueblo o para culparlo ante las autoridades. Ese era el plan, el fin, el propósito que tenían estos escribas y fariseos. A la verdad, el deseo de ellos era obligarlo a decidir entre la misericordia y la justicia. Ahí Jesús tendría que decidir. Jesús siempre se había distinguido por su piedad hacia los pecadores. Incluso todos sabían que uno de sus discípulos más íntimos era Leví, uno que había sido un publicano. Esta actitud de Jesús lo va a hacer conocido como el amigo de publicanos y pecadores. Bien lo podemos leer en Mateo 11:19. En otro momento, había permitido que una mujer pecadora de la ciudad ungiera sus pies y le había dicho incluso, tus pecados han sido perdonados, mientras comía en casa de Simón el fariseo. Pasaje que podemos leer en Lucas 7:36 en adelante. Por lo que en este momento ellos esperaban que mostrara hacia esta mujer adúltera la misma misericordia que le había identificado durante todo este ministerio público.
Y si llegaba a hacer eso, quedaría claro para ellos que Jesús no obedecía la ley de Moisés. El dilema que le presentaron tenía que ser contestado, puesto que tenía que ver con la esencia de su ministerio. Si el Evangelio, ¿cierto? Si en el Evangelio de Juan 1:17 dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que, si condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Y si le perdonaba, ¿no era esto un perjuicio de la verdad y una negación de la ley divina? ¿No decían la ley que Dios no justificaba al impío? Recuerdan ahí en Éxodo 23:7. Dice claramente: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces ellos se preguntaban, ¿qué diría Jesús? ¿Cuál sería su decisión? Por otro lado, si condenaba a la mujer e incitaba a los judíos a apedrear, tal como la ley judía lo indicaba, esto también le crearía problemas con las autoridades romanas, que no permitían a los judíos ejecutar a nadie. Bien lo podemos leer en el mismo Evangelio de Juan 18:31. Dice lo siguiente: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Parecía entonces que los escribas y fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. Dijera lo que dijera Jesús, ellos tendrían la ocasión de acusarle. De una manera u otra estaba atrapado, según ellos. No había forma en la que pudiera evitar caer como víctima de la astucia que le hacían estos escribas y fariseos. Pero no se daban cuenta ellos, porque ellos querían atraparlo. Pero Jesús era el Hijo de Dios. Aquel, como dice en la Escritura, en Job 5:13, dice lo siguiente: que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. A Jesús querían hacerlo caer. Ahora en el versículo 6 de Juan 8 dice lo siguiente: más esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La reacción de Jesús fue guardar silencio. Recordemos que con anterioridad Jesús había dicho que Dios no había enviado a su Hijo al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué lo había enviado entonces Jesús al mundo? Dios al mundo, a Jesús. Juan 3:17 dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso era el gran propósito del Padre al enviar a su Hijo, para que el mundo pudiera ser salvo por él. También él había dicho en Juan 8:15: vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, aunque un día juzgaré a vivos y a muertos. Mientras el Señor Jesús estaba en silencio, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona que Jesús escribió algo. Ahora la pregunta, podríamos decir, ¿qué es lo que escribía? No se puede saber con certeza qué es lo que estaba escribiendo. Así que lo que más presumible es que solo estaba dejando pasar el tiempo, esperando alguna reacción de parte de aquellos judíos. Ante la insistencia de manifestar su postura, Jesús pone a todos los presentes ante la realidad de su propio pecado e impugna la condición de los hombres. Eso dice entonces el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los primeros en irse son los más ancianos. Han pecado más, o los años les han enseñado a conocerse a sí mismos. Por alguna razón fueron los primeros que partieron. Todos se van finalmente. Nadie tiene el valor de decir
que no tiene pecado, aunque esto sea una muestra más de su orgullo. Ante la insistencia de sus opositores, tomó la iniciativa y les mostró cómo debería ser llevado a cabo un juicio justo. Primeramente es necesaria la inocencia de los acusadores. Eso fue lo que Jesús primeramente les mostró. De forma magistral el Señor cambió la atención de la mujer tirada ahí en el suelo hacia los acusadores. Porque les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los confrontó con su conciencia. Los judíos siempre invocaban a la ley pensando en aplicar su castigo a otro, pero ellos mismos nunca se colocaban bajo la autoridad de la ley. Pero el Señor los obligó en el fondo a examinar su propio corazón. En realidad lo que el Señor pretendía enseñarle es que en materia de juicio es tan importante la culpabilidad del acusado como la inocencia de los acusadores. Es importante notar que el Señor no dijo que la mujer no hubiese pecado o que su transgresión fuera pequeña. Lo que hizo fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes podían formular cargo alguno contra ella, porque sus móviles no eran rectos y sus vidas distaban mucho de ser puras en el corazón. Lo segundo que podemos concluir ahí es que se debe juzgar sin hacer excepción de persona. La ley de Moisés, que ellos habían citado, decía que tanto el hombre como la mujer que habían cometido adulterio debían morir. Lo podemos ver perfectamente en Levíticos 20, 10 y Deuteronomio 22, 22. Sin embargo, aunque habían sorprendido a los dos en el mismo acto del adulterio, solo habían llevado a la mujer ante Jesús. ¿Por qué? ¿No era el hombre igualmente culpable? Lo tercero que podemos encontrar en el juicio divino, todas las personas serán juzgadas. Los judíos también y todos los hombres esperan el juicio divino sobre los demás, pero rara vez sobre ellos mismos. Los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús reclamando el juicio para la mujer sorprendida en adulterio, pero ellos nunca pensaron en ellos mismos, que también van a ser juzgados algún día. También podemos rescatar que todos los pecados serán juzgados. Los fariseos se sentían ellos a salvo. Creían que el juicio de Dios vendría sobre los gentiles, que no conocían a Dios, y sobre los pecadores notorios como los publicanos y las mujeres pecadoras. Porque ellos no eran personas que mataran, robaran o violaran, por lo que pensaban ellos que ya no tendrían que pasar por el juicio de Dios. Esa era una idea falsa que tenían, de que la ley solo condenaba los pecados que avergüenzan a los hombres. Pero lo cierto es que la transgresión de cualquiera de sus mandamientos acarrea el castigo. En este sentido, tan grave es el homicidio, el adulterio, la mentira como la codicia. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, comenzaron a salir uno tras otro. Jesús, al volverse a inclinar y seguir escribiendo en tierra, los dejaba solo con su conciencia y les estaba dando tiempo para que se examinasen a sí mismos. Esto también nos enseña el gran poder de la conciencia. A pesar de que tenían un corazón endurecido, sintieron dentro de sí la voz acusadora de la conciencia. Porque eso pasa porque Dios ha dejado su ley escrita en el corazón del hombre. Bien, Pablo escribe en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Es cierto que la conciencia por sí sola no puede conducirnos a la salvación eterna, no. No obstante, puede ayudarnos a entender nuestra propia culpabilidad. Por eso en el versículo 9 de Juan 8 dice lo siguiente: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
La mujer quedó ante Jesús esperando saber qué decisión iba a tomar con ella. A diferencia de los fariseos, Cristo no tenía pecado y por lo tanto estaba en condiciones de arrojar la primera piedra. ¿Qué haría entonces Jesús? Esta mujer descubrió entonces que a solas con Jesús hay perdón para los pecadores. Pronto se iba a dar cuenta de lo que también Dios le dijo a Moisés, antes de recibir la ley por segunda vez. Recordemos en Éxodo 34:6, que dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora leamos los versículos 10 y 11 de Juan 8. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Jesús no era indiferente ante el pecado, y le advierte a la mujer que debía abandonar su vida pecaminosa. Por eso le dice, vete y no peques más. La misericordia no da licencia para el pecado. El perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación para seguir pecando, todo lo contrario. La persona arrepentida deja de vivir en las tinieblas y comienza al final a andar en la luz de Cristo. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. No vale de nada ante los ojos de Dios ese arrepentimiento que únicamente consiste en palabras, en deseos, en grandes resoluciones del corazón y buenos propósitos. Hasta que una persona no deja de hacer el mal y abandona sus pecados, no puede decirse que se haya arrepentido verdaderamente. Sin embargo, es imprescindible que nos demos cuenta de que el mandamiento del Señor a la mujer era para que se apartara del pecado. Vino después ya, ¿cierto? Vino finalmente, después de esto, la absolución de su pecado. Así que en el orden correcto es justificación primero y luego santificación. Que se apartara del pecado para que luego fuera absuelta del pecado. Este cambio es posible después de haber sido justificado y regenerado por medio del Espíritu Santo. Antes de eso, por nuestras propias fuerzas, nunca seremos capaces de un cambio de vida como que el Señor Jesús espera de nosotros. En conclusión, queridos oyentes, amados hermanos, el pecador, ¿cierto?, está ante otros pecadores. Fíjense ustedes que no hay cosa más terrible para un pecador que caer en manos de otros pecadores, porque el pecado ciega las faltas propias, las del acusador, mientras que se refuerzan a estos acusadores el sentido para descubrir los pecados de los demás. Así que cuando esto ocurre, el pecado ajeno es publicado y señalado como imperdonable. Los pecadores buscan el pecado de los demás. ¿Por qué? Porque piensa que esto les sirve para justificarse a sí mismos. Se comparan con otros y se sienten satisfechos de no haber caído tan bajo como estos pecadores. Con frecuencia se sienten como aquel fariseo que entró a orar en el templo y que decía ahí en Lucas 18:11, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Así era como pensaban los fariseos cuando llevaron a la mujer adúltera ante Jesús. Ellos se sentían justos al compararse con ella, pero pronto notaron que el pecado de la mujer no les ayudaría a ser justificados ante sus propios pecados. Según hemos podido entonces considerar en este pasaje, la ley tampoco ofrecía ninguna salvación al pecador. Ante el caso de la mujer adúltera, la sentencia de la ley estaba muy clara. ¿Qué mandó la ley? Los mandó a apedrear a tales personas, es decir, a morir hasta la muerte. Y no solo el pecado de adulterio, sino que las más íntimas violaciones de alguno de sus mandamientos serían igualmente castigadas. Los fariseos y los escribas tuvieron que salir de la presencia de Jesús
al ser acusados por su conciencia. En realidad la conciencia funciona como una extensión de la ley que Dios ha puesto en nuestros propios corazones. Por lo tanto, la conciencia, al igual que la ley, nos acusa y lo único que puede hacer por nosotros es indicarnos que necesitamos un Salvador para nuestras almas. La mujer, luego de quedar sola ante Jesús, descubrió que en Él hay misericordia y perdón aún para los peores pecadores. Por eso Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero no olvidemos que para poder decirle estas palabras tan consoladoras, fue necesario más tarde que Jesús cargara sus pecados, los pecados de esta mujer y de todos los que hemos llegado a conocer al Señor en la cruz. Es importante darnos cuenta entonces que el mandato del Señor para alejarnos del pecado viene siempre después de que hemos sido absueltos de nuestros pecados. Ese es el orden correcto. Primero justificación y luego santificación. Así que es importante tener esto claro, porque con frecuencia las religiones plantean este asunto justo al revés. Los propios fariseos lo hacían así, pero Dios hace todo lo contrario. Viendo tu arrepentimiento primero, te perdona y luego te cambia, naces de nuevo espiritualmente. El propósito de salvar a los pecadores no es otro que capacitarlos para que puedan cumplir todas las demandas que establece la Biblia. Jesús, con su muerte en la cruz y resurrección, trajo una nueva oportunidad a los pecadores, para que puedan empezar una nueva vida a través del arrepentimiento y el perdón. La culpa ya nunca puede ser motivo para quitar la esperanza al pecador. ¿Y quién no necesita otra oportunidad en la vida como esta? ¿Tú necesitas, querido oyente, esta oportunidad? De ser así, te invito a repetir conmigo la siguiente oración. Repite. Señor Jesús, gracias por amarme. Te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí. Perdona mi desobediencia y mis pecados, y dame la fuerza para dejarlo. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor personal. Lléname de tu Espíritu Santo y cámbiame. Te entrego toda mi vida para que tú la dirijas. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Amén. Soberano Señor, tú eres el Dios grande y poderoso, que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todos los que en ellas hay. Estamos en tu presencia para agradecerte todo lo que tú nos enseñas, Señor, a través de la palabra, a fin de enderezar nuestro camino espiritual y así obedecer siempre tu voluntad expresada en las palabras de verdad, que son perfectas e inmutables. Pedimos todo esto en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual un día se doblará toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua finalmente confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Este es un material elaborado y distribuido por Radio Web Cristiana Evangélica Amor de Cristo. www.radiowebamordecristo.blogspot.com. Escríbenos a radioweb.alfonso@gmail.com.